paciente te dice, "¿Mm? ¿Qué me quieres decir? No entiendo tu pregunta, doctor", te dice, ¿verdad? Entonces, a mí particularmente, a mí, Sara Valer, me parece que este de 0 al 10 es un poco así, un poco vago preguntarle, ¿verdad? Otra forma de preguntarle es esta escala visual categórica, tipo, ¿no te duele? ¿Te duele un poquitito? ¿Te duele más o menos? ¿O te duele muchísimo? Esa es una forma también de preguntar. A ver, acá tengo una pregunta. Insidioso es aquel dolor que va y volta en determinado tiempo. Sí, también le podés decir, comenzó, viste que este es forma de inicio y comienza así vagamente, después puede parar y después sigue otra vez. Pero esta es la forma de inicio, es la forma insidiosa. Entonces se parecen los dos, para Daniela, ¿verdad? Y para el resto también. Lo vamos a poner otra vez. Ese pues es el inicio, insidioso, gradual. No fue así brusco. Porque cuando decimos que es insidioso, quiere decir que va a ir adquiriendo una fuerza después, o sea, que una intensidad mayor. A eso es lo que se refiere. Eh, bueno, la escala visual categórica, a mí me gusta un poquitito más esto. Como yo le suelo preguntar al paciente, le pregunto, eh, o sea, que le pregunto, ¿este dolor eh, permite que hagas tus cosas normalmente o porque te está doliendo ya no podés hacer tus cosas? ¿Por qué? Porque existe un dolor cuando es máximo dolor. Eh, sí. Entonces, a ver, estoy mirando el chat. Parece benigno, pero puede se tornar grave. Insidioso es algo que puede preparar sílabas. Sílabas es... Sí, está bien lo que dice Luciana. Eh, de esa forma, ¿verdad? Porque él va empezando lentamente, el dolor insidioso. Empieza lentamente, pero después va a ir aumentando. La idea es del dolor insidioso y gradual entender que eso no es así muy intenso en un primer momento, pero que sí va aumentando. Entonces, de forma insidiosa comenzó. Bueno, la escala visual entonces, dolor máximo sería así un dolor muy intenso, un dolor incapacitante. Cuando tu paciente te dice entonces, no puedo más hacer lo que hago normalmente. Y entonces eso sería, o ya te dolió de esta forma, le podés preguntar. No, nunca, doctor. Primera vez me está doliendo el dolor, por ejemplo, por infarto agudo de miocardio. Gente, se va a cortar la transmisión, pero nos conectamos otra vez. ¿Está bien? Eh, Cuando lleguen los 40 minutos. Bueno, entonces, el dolor del infarto agudo de miocardio es un dolor intenso, así máximo luego, duele muchísimo. Entonces el paciente te va a decir que prácticamente nunca experimentó ese tipo de dolor y que no puede hacer nada porque le está doliendo mucho. Eso sería un dolor máximo, un dolor inimaginable o la escala de 10. Después el paciente te va a decir, sí, me duele mucho, pero puedo hacer todavía mis cosas. Ese sería un dolor entonces moderado. O un dolor intenso, casi ya no puedo hacer nada, un dolor intenso. Y un dolor leve es que el paciente siente molestias, pero está ahí. Recording in progress. Recording in progress. Traço de intestino.
Bueno, seguimos otra vez entonces. Ahí se están conectando los compañeros. ¿Qué pasó acá? Bueno, entonces la escala de dolor, ustedes ya van a ir viendo cómo preguntarle. Por eso el dolor pues es muy relativo. Hay gente que no tolera el dolor y, o sea, que tolera menos, entonces para ellos el dolor va a ser más intenso. ¿Les aparece mi proyección de la clase, por favor, si me confirman? Gracias. Y algunas veces se pierde, no sé qué pasa. Bueno, entonces eso. La irradiación. Preguntar si existe alguna zona a donde se propaga, aparte del lugar donde duele. Entonces, eso le tienen que preguntar. ¿Saben cómo le van a preguntar? Camina tu dolor. O sea, esa es una forma para mí al menos fácil, fácil de preguntar. Si tu dolor camina, ¿verdad? Entonces, no sé, el paciente siempre entiende. Se va hacia algún lado. Eso, por ejemplo, es muy importante, gente, porque el dolor del infarto agudo de miocardio camina, o sea que se extiende. Van a ver que viene acá mandíbula, viene a diente, viene a espalda, a brazo. Entonces, eh, eso es importante saber. Entonces, el dolor de la apendicitis también, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar a hacer diagnósticos diferenciales. Bueno, y después viene el carácter. Acá viene toda nuestro arte, gente, para poder identificar tipo de dolor o carácter del dolor. Cuando nosotros describimos, tenemos que describir el tipo del dolor. El dolor tipo cólico es el más común. Es como un dolor de retortijón. Parece que así está, no está haciendo, ¿verdad? Tipo se da la vuelta. Las chicas principalmente vamos a conocer más, ¿verdad? Porque el dolor de la menstruación es eso, ¿verdad? Ahí los varones, cuando le duele su riñón por ahí, cuando hay un cálculo, ahí algunas veces le duele, ¿verdad? Pero el dolor cólico es un aumento progresivo hasta una máxima intensidad y luego disminuye otra vez para volver a presentarse. Entonces sube, después va bajando otra vez. Después está el dolor quemante. ¿Vieron los dibujitos? Muy lindos son. Me gustó mucho esta forma de expresar. Casi todo tiene un dibujo que llame la atención. El dolor quemante es un dolor urente, es ardor o sensación de fuego directo. Por eso está ahí el cosito del fuego, ¿verdad? Por ejemplo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Entonces, ese dolor quema, molesta, el paciente te va a decir cuando parece que viene la comida y me quema todo otra vez, te va a decir, ¿verdad? Después allá abajo les puse, no conseguí una imagen, pero un dolor gravativo. Un dolor gravativo es una sensación de pesadez. Por ejemplo, hay cefaleas en donde el paciente te va a describir pesadez. Parece que tipo le estás aplastando así, ¿verdad? Lo mismo en las varices de los miembros inferiores. La gente que tiene varices va a saber que cuando camina mucho ya les pesan las piernas. Parece que algo le está molestando ahí, ¿verdad? Ese es un dolor gravativo, un dolor de pesadez entonces.
Entonces vos le vas a preguntar a tu paciente, ¿qué es lo que sentís cuando te duele? Y le podés dar ejemplo, te está clavando, parece que la vuelta, parece que tenés una pelota, una bolsa adentro, parece que te están apretando o está nomás ahí tu dolor. Entonces, ahí viene nuestra arte, como les dice, ¿verdad? Porque medicina pues es ciencia y arte, ¿verdad? El dolor sordo es un dolor constante, leve, impreciso e inespecífico. Suele incomodar y se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. Molesta el que está molestando, por eso le dice sordo, ¿verdad? Entonces molesta todo el tiempo. Opresivo, este tienen que conocer bien porque es un dolor típico del síndrome coronario. El síndrome coronario es un dolor opresivo. Es constrictivo, se genera la sensación de que algo los aplasta y el paciente va a venir así, gente. Va a venir y les va a decir, doctor, acá dentro de mi pecho parece que alguien me está aplastando. Por eso ven ahí, hay una manito que está haciendo así, que está aplastando. Entonces, ese es el dolor opresivo. Después está el dolor pulsátil. Este es un dolor de la inflamación de la piel. Ven ahí que tiene tipo un electro como su dibujito. Entonces dice asociado o similar al pulso. Cuando nosotros nos palpamos el pulso, tun, 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 parece que sentimos algo que late, ¿verdad? Bueno, este es. Les voy a poner en guaraní cómo les va a decir el paciente. Entonces, yo les voy a hablar de guaraní, les voy a hablar de la cultura paraguaya porque necesitan saber para cuando se vayan al hospital, ¿verdad? Y vamos a hacer las comparaciones con portugués. Me gusta mucho también. Entonces, si alguien, por ejemplo, sabe de alguna forma de cómo se dice, no sé, en tal región, comparte también, no hay problema, ¿verdad? Pero yo siempre les voy a explicar cómo el paciente les puede decir en guaraní. Este es un dolor muy común, ¿verdad? En algún proceso inflamatorio. Entonces el paciente te va a decir, o tú, yo sé hablar guaraní, pero algunas veces más no sé escribir. O tú, te dice, ¿verdad? O tú es latir, que late. Entonces te va a decir, el dolor de cabeza también es alguna vez un dolor pulsátil. Tum, tum, tum. Está, ¿verdad? Entonces te va a decir el paciente, la autotuya, parece que está saltando algo ahí, ¿verdad? Entonces, este es así un dolor bien típico y una forma muy común de expresarse del paraguayo. Entonces, creo que se escribe así, pero se pronuncia así, eso estoy segura. Si alguien sabe más guaraní que yo, no hay problema. Escribir en guaraní es difícil, yo no les niego eso. Hablar es fácil, o sea, es un poquito más fácil. Pero escribir es así un mundo aparte. Pero van a ir aprendiendo. Algo tienen que aprender en el cuarto de guaraní conmigo. Señor. Essa dor pulsátil só vai expressar essa forma pulsátil quando for mais superficial, tipo na pele ou num vaso mais superficial. Se for profundo, não aparece como pulsátil? Sí, puede aparecer también, pero generalmente es cuando es más superficial, porque vos podés, el paciente te está diciendo que siente que algo, o sea, que siente como si fuera que late. Entonces, más superficial es mucho más superficial. Cuando es más profundo, podés tener, le voy a poner acá al final, como lacinante, que le parece también a dolor, a este dolor, le parece también. Pero en esto, por ejemplo, cuando hay irritación peritoneal, es lacinante porque parece un pinchazo. Si te das cuenta, este dibujito le parece también a este dolor pulsátil, así tipo que está latiendo también. Pero este suele, para vísceras más profunda, ¿verdad? Vísceras huecas. Este es lacinante. Entonces, este es el pulsátil un poco más superficial, o sea que más superficial. Ok, obrigado. ¿Está bien? Este también se parece, el terebrante. Vamos de atrás para adelante entonces. ¿Alguien sabe qué significa muela?
El dolor cerebrante es un dolor de oído, dolor de muela, dice, ¿verdad? Sin googlear. Diente. Sí, diente. Entonces, el dolor de muela, el paciente te va a decir, me duele mi muela, doctor. Alguien me dijo que era algo de la gallina, ¿verdad? No, no, o sea que en el Brasil se dice como algo de la gallina, ¿verdad? Una parte de la gallina creo que era, me dijeron, ¿verdad? Pero es también diente, ¿verdad? Si alguien ya tuvo dolor de oído, dolor de diente, ese dolor duele muchísimo. Y es como si fuera que están taladreando. Esta es una furadeira, ¿vieron ahí, verdad? Entonces, taladro es furadeira en español. Entonces, taladro. Es un dolor intenso, sensación de un taladro. Parece también un dolor lacinante y parece también un dolor pulsátil. Justo ahí lo que me estaba... ¿Quién era que me preguntó? No sé quién era. Eh, no me aparecía su nombre. Yo, Bueno, profesor Leandro. hola Leandro. No sé quién sos, pero... Abrí por tu cámara. A Bianca lo que le tengo. No te duermas de mí, Leandro. ¿O quién lo que está durmiendo? Wesley. Hola, Leandro. Le tengo que conocer. La próxima vamos a activar todas nuestras cámaras porque yo les veo en la facultad y no sé quiénes son. Hoy escuché que alguien dijo, ella es la doctora Sara Valer. Y yo le quería decir, ¿por qué no me dijeron hola? En la escalera nomás estaban hablando de mí. Pero bueno, díganme nomás hola. Tengo cara de brava, pero no soy brava. Bueno, Leandro. Entonces, esto le parece a esos dolores que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, el de la furadeira parece también un dolor pulsátil, pero se dice más cerebrante, ¿verdad? Si vamos a describir. Y el dolor lacinante también. El dolor lacinante es un dolor agudo, es sensación brusca, como si fuera que te está pinchando, que te está clavando algo, ¿verdad? Irritación peritoneal por perforación de una víscera hueca también. Después está el dolor fulgurante. El dolor fulgurante, si ven ahí, una personita está recibiendo una descarga eléctrica. Entonces, eh, es una sensación de un rayo, látigo o descarga eléctrica. Entonces, si a alguien ya le corrió alguna vez, o sea, que si ya tuvo una descarga eléctrica, vas a ver que ese choque duele, o sea, que duele también. Entonces, eso sería el dolor fulgurante. El dolor punzante. Este es muy común también. También le parece a la irritación peritoneal de una víscera hueca, parece que le está clavando una sensación de puñalada. Claro que si alguien te apuñala, pum, si te clava, ese es el dolor, ¿verdad? Pero se le parece a eso el dolor punzante. Después está el dolor neurálgico, sensación de dolor que recorre a lo largo de todo un nervio. Entonces, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, ese va a ser un dolor neurálgico. Justito agarra toda esta parte, todo lo que sería el nervio trigémino y sus ramas, y eso duele entonces. Entonces nosotros les vamos preguntando y usen sus conocimientos, cualquier conocimiento, gente. Eh, hay, compárenle con lo que a ustedes les parezca más lindo para que el paciente pueda, tipo, entender qué es lo que ustedes, y para que ustedes también puedan entender qué tipo de dolor lo que tiene, porque les aseguro que eso ayuda a que pensemos en el diagnóstico correcto. No tengan miedo de preguntarle al paciente, porque si no le preguntamos lo que, ahí estamos mal. Bueno, evolución, tiempo de evolución, la duración, ¿hace cuánto tiempo le está doliendo? Entonces, gente, y tiene que ser ordenado. Mm. Ahora estamos hablando recién de de un síntoma, pero después cuando haya más síntomas, ¿qué va a pasar?
Siempre tenemos que ser ordenados. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuántos días que le está doliendo al paciente? ¿Hace cuántas horas? Entonces le voy a escribir acá. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, paciente refiere que el cuadro se inicia 3 días antes. 3 días antes del ingreso. Con dolor en fosa ilíaca derecha. Le escribí todo su dolor, tatatán, tatatán, tatatán. Después pasamos. Se agrega al cuadro. Se agrega al cuadro. Un día antes. Un día. Okay. Un día antes del ingreso. Vómito, por ejemplo. Entonces, siempre tiene que ser así. Y ahí le escriben todo su vómito, ¿verdad? Tatatán, tatatán, tatatán. Después. Y 12 horas antes. O ponerle 3 horas antes, ¿verdad? Más fácil. 3 horas antes. El dolor se intensifica. Se intensifica volviéndose. Okay. Volviéndose intolerable. Por lo cual acude a nuestro servicio. Acude a nuestro servicio. Servicio para un mejor diagnóstico y tratamiento. Ahí le voy a abreviar, ¿no? Bueno, entonces, mi paciente comenzó con dolor 3 días antes del ingreso. Le describo todo su dolor, se agrega al cuadro. Un día antes del ingreso, vómito, describo todo el vómito, toda la semiología, ¿verdad? Y después, y 3 horas antes, el dolor se intensifica volviéndose intolerable. Ese dolor, con todas las características que empezó hace 3 días, ahora es desesperante. Y por eso viene a nuestro servicio. Entonces, siempre nos vamos, este ya es un ejemplo para entender que siempre nos vamos por el primer síntoma. Porque hace 3 días empezó el dolor. Después se agregó vómito. Pero hace 3 horas, ese dolor así fue re intenso. Porque yo no puedo poner, a ver, vamos a hacer otro cuadro. Yo no puedo poner 3 horas antes, el paciente refiere dolor de inicio, ¿verdad? ¿Qué comenzó? Le escribo todo, que comenzó 3 días antes. ¿Entienden? 3 días antes y un día antes tuvo vómito y ahí le describo todo mi vómito. ¿Entienden? Acá no tiene sentido comenzar con 3 horas antes. Mejor es comenzar, o sea que no es que es mejor, se debe comenzar con 3 días antes que el paciente refirió dolor, describo toda la semiología de mi dolor, después un día antes fiebre y después pongo que, supongamos que eso sea el cuadro, ¿verdad? 3 horas antes el dolor se exacerbó, yo ya sé qué tipo de dolor porque yo ya describí allá arriba y entonces ponemos que por eso acudió a nuestro servicio, ¿me entienden? Algunas veces el dolor no se exacerba, sino que el paciente viene nomás ya, porque ese dolor le está molestando mucho, ese mismo dolor. Y porque se agregó vómito, por ejemplo, o porque se agregó náuseas, o porque se agregó, no sé, diarrea, lo que sea, ¿verdad? Entonces, así tenemos que hacer. Cuiden mucho, por favor, su orden, su orden.
Ya los profesores de la práctica le van a decir entonces cuáles son los enlaces que se usan, ¿verdad? Se agrega, se acompaña, pero les voy a decir ya. Como así yo quiero dar práctica y teórica al mismo tiempo, ese es mi problema, no sé dar teórica nomás. Cuando pongo, creo que acá no puedo escribir. Bueno, cuando pongo se agrega pongo cuando eh, el síntoma no va acompañado el mismo día. Entonces, eso significa se agrega. Ahí, por ejemplo, les puse, se agrega el cuadro un día antes. ¿Por qué? Porque hace 3 días comenzó el dolor. Pero ¿qué se agregó un día antes? Es día diferente. Entonces, ahí se pone se agrega. Otro ejemplo. Entonces, ese es se agrega, cuando son días diferentes. Si todo comenzaba hace 3 días, yo iba a poner, paciente refiere que el cuadro se inicia 3 días antes del ingreso, con dolor en fosa ilíaca derecha. Describo todo mi dolor, toda la semiología, y después le pongo, se acompaña al cuadro. Voy a escribir acá. Se acompaña, no sé escribir la ñ, por eso pongo NHA. Se acompaña al cuadro. Se acompaña al cuadro quiere decir que se acompaña al cuadro vómito. Quiere decir que en el mismo día, hace 3 días, comenzó con vómito y diarrea. ¿Me entienden? Entonces, usamos ¿cómo se decía? El enlace se acompaña. Pero si eran en días diferentes, se agrega. Entonces, cuando vos estás acompañado de alguien, tipo estás ahí de su mano abrazadito, pero cuando vos te agregás nomás ya, tipo la persona ya está caminando y vos te agregás, ¿entendés? ¿Entienden? En otro tiempo ya es eso. O sea, esa es mi mejor forma para que entiendan, ¿verdad? Espero que entiendan de esa forma. Entonces, los conectores se dice. Los conectores son importantes, gente, ¿verdad? Para poder comprender. Porque no se olviden, cuando nosotros estamos leyendo la historia clínica, tiene que ser justamente hoy le estaba diciendo a mis alumnos de la práctica, tiene que ser así como si fuera cuando nuestros padres nos estaban contando un cuento cuando éramos chicos, ¿se acuerdan? Creo que mi papá máximo una vez me contó un cuento, después ya se quedó dormido, ¿verdad? Pero tipo, cuando nos cuentan, tipo nos contaban, el castillo es rosadito y la princesa tiene una cabellera larga. Y nosotros nos imaginábamos. Así tiene que ser el AEA. Tiene que, o sea, que yo cuando escucho, cierro mis ojos, tengo que imaginarme ese paciente con su dolor que se está retorciendo. Entonces parece medio agresivo, pero cambié mi princesa a otro lado, ¿verdad? Pero así tiene que ser, gente. Entonces, si ustedes le preguntan todo, se va a poder entender. Bueno, evolución en el tiempo. Preguntar ritmo, frecuencia y duración. Si es que duele en todo momento o si para. Entonces, preguntar si fue continuo o si fue aumentando o disminuyendo. Y si fue más de una vez, entonces le preguntamos entonces, ¿te duele de seguido? ¿Te está doliendo de seguido o te paró en algún momento? No, me duele en todo momento, pero ¿te dolió de la misma forma? ¿O en algún momento el dolor disminuyó un poco? Eso le van a preguntar, ¿verdad? Porque eso me va a ayudar también a hacer entonces, a imaginar qué es lo que tengo, ¿verdad? El factor desencadenante. ¿Qué hizo o qué ocurrió para que le duela? ¿Qué estaba haciendo el paciente? ¿Estaba sentado libremente en su cama? O, ¿cómo les voy a decir? O, por ejemplo, en la hernia. Esa es muy común. Doctor, yo trabajo levantando cajas, pero hoy cuando levanté 5 cajas, me dio un estirón en la parte inguinal
en la cabeza de usted ya tiene que venir una hernia, ¿entienden? No va a venir, no sé, le duele la mama, ¿verdad? Nada que ver. Entonces, de esa forma va, ¿verdad? Entonces, me peleé con mi señora, los muchachos generalmente, ¿verdad? Entonces, me peleé con mi señora y a partir de ahí me está doliendo mi pecho, ¿verdad? Un problema emocional, un estrés puede generar también entonces un infarto agudo o una isquemia inestable o una isquemia estable. Entonces, eso les va a dar también, entonces, un factor desencadenante. Eso entonces vean. Factor exacerbante también. ¿Qué hizo que me duela más? ¿Qué hizo antes para que le duela más? Eso es exacerbante. Entonces, empeoró cuando yo me puse de esta forma. Empeoró cuando yo, esto tenía que estar allá en factores desencadenantes. Hubo un error nomás de, ¿cómo le voy a decir? De tipeo. Entonces, al pasar mi diapositiva pasé mal. Esto tiene que estar en factores desencadenantes. Lo que está escrito acá. Le voy a leer. Angina de pecho, por ejemplo, esfuerzo, frío, comidas copiosas. Comidas copiosas son comidas con mucha grasa, con mucho picante. Eso, por ejemplo, emotividad intensa. Piensen, yo me acuerdo que había visto, no sé dónde, pero vi así una imagen y acuérdense de eso. Piensen en un señor mayor que sale de un restaurante de noche en el invierno feliz, porque comió muchísimo ahora. Entonces ahí el feliz, imagínense un restaurante con nieve al lado, o sea, mucho frío, el todo. Y entonces generalmente así se van a acordar de la angina de pecho, o sea, que del dolor del síndrome coronario también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el frío suele ser más común nuestros infartaditos, comidas copiosas después de comer mucho, una emotividad intensa, ya sea feliz o triste, o un esfuerzo también, ¿verdad? Pero con eso yo creo que ya van a tener. ¿Y por qué les digo señor mayorcito? Porque los hombres son más propensos también a tener infarto agudo. Entonces, más fácil acordarse así. Claudicación de miembros inferiores. ¿Cuándo puede desencadenarse eso? Acuérdense que en desencadenante le tiramos eso. Por esfuerzo, la persona que tiene varices, cuando está mucho tiempo parada o camina mucho, puede dar también entonces claudicación de miembros inferiores, dolor, y claudicación significa que el paciente no puede más caminar. Entonces, tiene que pararse, tiene que descansar un ratito, después sigue caminando. Cólicos abdominales, relacionar con la ingesta. Eh, Más atrás tengo la explicación de cólicos abdominales, un poquito más adelante, mejor dicho ahora. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el intestino y en la vesícula para que ocurra este dolor. Factores exacerbantes, entonces, ¿qué hizo para que le duela más? Comí más, doctor, y empeoró mi dolor. Me puse de costado, empeoró mi dolor. ¿Entienden? Tomé un ya, empeoró mi dolor. Me fui a prender la tele y estuve mirando, eso hizo que me duela más la cabeza. Entonces, algo que exacerbe. Factores atenuantes, ¿qué hizo o cómo fue para que disminuya su dolor? Esto es muy importante también. En la angina de pecho, por ejemplo, el paciente reposó. Entonces, doctor, me dolía mucho el pecho, me dolió unos 5 minutos, pero me fui y me acosté y después me pasó. Ahí felices todos, ¿verdad? Él y nosotros también, porque va a ser una angina estable. O, doctor, me dolió mucho, pero me fui a la urgencia de otro hospital y me dio una pastilla, nitroglicerina, ¿verdad? Entonces mejoró mi dolor. Felices nosotros también porque es una angina estable. O llegó a nuestra urgencia y nosotros le dimos nitroglicerina y ya pasaron 1 hora y este paciente no mejora. Chau, entonces podría ser un infarto agudo o una angina inestable, ¿me entienden?
Entonces, ¿qué hizo que disminuya el dolor? Eso tenemos que preguntarle. La posición, por ejemplo, en plegaria maometana. Les puse acá un dibujito que sería esto, una posición entonces hacia el frente, como si fuera que está agarrando algo. Esa es plegaria maometana. Porque ya saben de dónde viene el nombre, ¿verdad? Los que le adoran a Mahoma se arrodillan para rezar de esa forma, ¿verdad? Entonces, habrán visto en las películas eso, como la gente de esa religión eh, se arrodilla, se incurva, ¿verdad? Entonces, por eso, por eso es plegaria maometana. Después yo les dejé acá un cuadrito que encontré y me pareció interesante de lo que alivia el dolor y lo que agrava el dolor. Entonces, para que ustedes más o menos tengan en cuenta qué preguntar. Por ejemplo, ¿qué puede atenuar el dolor, aliviar el dolor? El reposo en frente a cuadros inflamatorios intraabdominales. Posición sentado cuando hablamos del páncreas. Alimentación puede aliviar el dolor en el caso de una úlcera péptica. El vómito en el caso de una obstrucción intestinal, entonces puede mejorar ese dolor. ¿Quiénes pueden agravar el dolor o exacerbar, que es el otro nombre que se usa? Movimientos cuando hay focos inflamatorios intraabdominales, inspiración en el caso de colecistitis aguda. En la inspiración también saben que aumenta el dolor. ¿De qué? Cuando hay un dolor de derrame pleural. Eso va a aumentar también cuando el paciente inspira profundamente. Después está la alimentación, puede agravar el dolor en el caso de la obstrucción intestinal, de la pancreatitis. Pancreatitis, su tratamiento es dieta cero luego. El paciente que entra internado por pancreatitis aguda no come nada por unos días. Bueno, después que también le preguntamos la medicación, especificar la droga, dosis, cantidad. Esto es muy importante, gente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un paciente de 80 kilos tome un ibuprofeno de 200 miligramos, solamente 5 ml. Eso no le va a hacer ni cosquilla a su dolorcito, ¿me entienden? Entonces, él tiene que tomar de 600 miligramos. Entonces, doctor, tomé nomás, no me hizo luego nada, te dice el paciente ahí desesperado. ¿Y qué es lo que tomaste, señor? Le pregunta. Y mi hijo tenía ahí su quitadol, que es el nombre comercial del ibuprofeno, y tomé un vasito. ¿Y cuánto tiene el vasito? Y no sé, ese vasito chiquitito creo que tiene 5 ml. Y no le va a hacer nada, ¿verdad? Entonces, no esperamos milagros. Entonces le preguntamos, especificar la droga, si el paciente tiene, si no sabe el nombre de la droga, entonces nosotros buscamos. Él nos va a decir el nombre comercial y nosotros buscamos entonces eso. La dosis, la cantidad de veces que tomó y si hubo respuesta al tratamiento, que puede ser alivio parcial, total o ningún alivio. Entonces podemos tener también de esa forma. Entonces ustedes le van lo mismo, no es lo mismo, la misma cosa ahí, ¿verdad? No es lo mismo tomar una vez y creer que eso me va a curar ya. Entonces, ¿cuántas veces tomó el paciente? Y síntomas acompañantes, gente. Yo le tengo que preguntar de acuerdo a lo que yo me imagino. Entonces, ustedes se están imaginando que el paciente tiene un infarto, entonces, ¿qué le van a preguntar? ¿Qué le vas a preguntar, Mateus, como síntomas acompañantes a tu paciente que vos crees que tiene un infarto? Tu oración fría. Ah,
Además el dolor de pecho. Sí. Leandro, ¿qué le vas a preguntar más a tu paciente? Se teve náuseas, Si tuvo náusea, sí, dolor abdominal, como dijo el compañero. ¿Qué más? também. ¿Qué más le puedes preguntar? Acho que de angina seria mais isso. Se irradia Porque vos, em outra parte, né, da história. eso le preguntas ya antes ya. Porque Sim, vos pensás, o sea, que ustedes piensan en un dolor anginoso, porque el paciente te dice que le duele el pecho, pero vos también tenés que descartar algún problema gastrointestinal, ¿entienden? Entonces, por eso le preguntás si tiene náusea, si llegó a vomitar, si tiene dolor, si le duele la región del abdomen o si tuvo diarrea, ¿entienden? Porque nosotros, aparte de hacer el diagnóstico de angina, que creemos que puede tener, pero tenemos que pensar en el diagnóstico diferencial si no es un problema gastrointestinal, ¿me entienden? Você também sofreu algum trauma? Mm, si sufrió algún trauma también, si justo algo se le cayó encima, ¿verdad? Porque el paciente te dice, mamá, me duele, y había sido que algo se le cayó encima, o si estuvo haciendo algo también, ¿verdad? Por ejemplo, si estaba jugando con los niños y los niños le usaron de caballito, por ejemplo, había sido que se lastimó la costilla, pero él pensaba que estaba infartando, ¿entienden? Está muy bien entonces eso. Entonces, eso le preguntan. Si él te dice que no o si te dice que sí, ustedes le ponen, acompaña tal cosa. Si te dice que no, entonces acá les voy a escribir, acompaña, por ejemplo, eh, sudoración fría. Se é a primeira vez também que tá sentindo essa dor, você já ouviu outros episódios? Sí, eso también le vas a preguntar pensando si es que es una angina estable o no, ¿verdad? Muy bien. Se acompaña entonces sudoración fría y náuseas, vamos a ponerle. Y náuseas. Náuseas. Bueno. Y después le ponen de seguido niega. Todo lo que niega, gente, tienen que escribir porque se subentiende que nosotros le preguntamos. ¿Está bien? Niega vómito, dolor abdominal, diarrea y diarrea. Entonces, porque se supone que yo le pregunté. Si yo no escribo, quiere decir que no le pregunté. Y no se olviden que este es un documento legal. Entonces, yo con eso me voy a respaldar. Y eso me va a ayudar también a pensar entonces qué es lo que está teniendo mi paciente. Si tiene en realidad un problema de pecho nomás o si está teniendo ya un problema cardíaco en sí, ¿verdad? Entonces, eso también le preguntamos. Creo que se va a conectar, pero nos volvemos a conectar para terminar esta clase, ¿está bien? O si no, no voy a terminar hoy, otra. Bueno. Recording in progress.
Bueno, vamos a ir otra vez. Ya se conectaron unos cuantos. Bueno, entonces, gente, eso es todo lo que yo le voy a ir preguntando a mi paciente en ese orden. Acuérdense que tenemos que practicar todo lo que vamos a preguntarle. ¿Por qué? Porque nosotros prácticamente de nuestra cabeza tiene que venir la forma de preguntar. Tas, 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 tas. Entonces, en esa historia clínica que yo les mandé, que les subí al Drive, a la plataforma, impriman y en sus días de práctica tengan eso. En eso ya está todo esto. Está un macoliña, un copiatín, como se dice, ¿verdad? De la semiología del dolor. Entonces, cuando ustedes practiquen con su compañero en la clase, van a saber qué es lo que le van a preguntar. Ese es mi objetivo, ¿verdad? De que facilitarle a un chiquis la vida. Bueno, hablemos de síndrome doloroso, típicos. Bueno, tenemos el grupo de las cefaleas más frecuentes, como uno, ¿verdad? La migraña o la famosa enxaqueca. Este es así, tipo, la gente que sufre de migraña sabe de lo que le estoy hablando. Este duele y molesta. Y no sé luego, dicen que es lo peor del mundo, pero me imagino que ha de ser. Es un dolor de inicio brusco, es de localización unilateral, es de tipo pulsátil, es el famoso OTT, está ahí molestando. Es de intensidad severa. El paciente dice que duele luego, ¿verdad? Entonces, el paciente te va a contar esto. Y nosotros, con todo nuestro conocimiento, vamos a pensar que es una migraña. ¿Por qué? Porque va a durar de 4 a 72 horas. O sea que mi paciente va a pasar 2 días, 3 días y le va a seguir doliendo. Y no pasa. ¿Cuáles son los factores desencadenantes o exacerbantes? Resplandores, luces brillantes, o sea que ver eso, ruidos, el hambre. Por favor, la gente que estudia medicina y que, o sea, ustedes, y que tiene migraña, gente, no dejen de comer, o sea, que coman ahora, no estén ahí estudiando nomás y después, ay, me pasó todo el hambre. Y después ya empieza ya con su migraña. El estrés, no les digo que no se estresen porque es imposible no estresarse siendo estudiante en medicina, ¿verdad? Pero cuiden mucho su salud con la gente que tiene migraña. Ejercicio algunas veces desencadena también tormentas, fluctuaciones hormonales, insomnio o hiperinsomnia y el alcohol, ¿verdad? Entonces, eh, ellos, o sea, que la gente que sufre de migraña tiene que tener mucho cuidado con el consumo de chocolate, de alcohol, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, porque eso va a ir puede desencadenar o exacerbar. Síntomas acompañantes. ¿Qué más va a tener mi paciente? Entonces, él me cuenta todo esto y ahí viene mi pregunta, ¿verdad? ¿Tenés náuseas? Cuando te duele, ¿tenés náuseas? Fotofobia, no poder mirar la luz, obnubilación, parece que vemos todo borroso, dolor al palpar el cuero cabelludo. Las chicas, por ejemplo, que tienen migraña no pueden recogerse el cabello, porque ese estirar el cabello dice que les causa más dolor, ¿verdad? Vómitos, perturbaciones visuales, ver, por
ejemplos, destellos, ver moscas volantes, parestesia de miembros, vértigo, todo ese mareo, síncope, el paciente puede llegar a desmayarse, síncope de desmayo, estado confusional o diarrea también. Entonces, esos pueden ser los síntomas acompañantes de la migraña. Entonces, los pacientes me van a decir que sí, generalmente tienen fotofobia y náusea. Hay gente que tiene que estar un día con la luz apagada y ahí recién mejora su situación. Bueno, ¿por qué después yo tengo una cefalea crónica o tensional que es de inicio insidioso, bilateral, opresivo? Este ya es ese que te aprieta así, ¿verdad? Generalmente se presenta después de un largo día de trabajo, ¿verdad? O varios días de trabajo. No es más pulsátil como el de la migraña. Dura 15 días aproximadamente, ¿verdad? O sea, varios días va durando. Evoluciona lentamente con oscilaciones en su intensidad y persiste de manera continua durante varios días. Ahí está mal escrito, durante tiene que ser. Predominio de horario predomina generalmente por la tarde. Como les decía, después de un día largo de trabajo, ahí es donde va a molestar. Factores desencadenantes, exacerbantes, no hay agravamiento con los movimientos. No como la migraña que tiene que estar ahí reposando, ¿verdad? No se agrava tanto. Síntomas acompañantes, ¿qué va a pasar? Este paciente no se acompaña de náuseas, vómitos ni fotofobia, ¿verdad? O sea que aguanta bien. ¿Por qué? Porque es algo tensional entonces. Cefalea hipertensiva, otro tipo de cefalea, es brusco, se localiza en la región occipital, acá atrás, es de tipo pulsátil, parecido a la migraña, ¿verdad? Es intenso, o sea, ay, alguien prendió ese micrófono. Es muy intenso, cede a la hora, o sea que cuando hay un tratamiento, es constante todo el tiempo que duele de seguido y generalmente se presenta por la mañana, ¿verdad? En el horario matutino. Entonces las cefaleas tensionales por la tarde. Piensen nomás, después de un largo día de trabajo, todo ya nos duele, ¿verdad? Bueno, esos son así básicamente, esto es para recordarles. Yo sé que ustedes ya saben todo, pero estamos repasando y mirando, ¿verdad? Después está el dolor torácico, o sea que un dolor en el tórax, dolores en el tórax, que pueden tener varios orígenes. Puede ser cardíaco, vascular, pulmonar, gastrointestinal, musculoesquelético, emocional, psicógeno. Ahí entonces está descubrir. Vamos a hablar del dolor torácico de origen cardíaco en sí. Angina de pecho. Angina de pecho empieza de forma insidiosa. Es de localización retroesternal. Se irradia a cuello, mandíbula, diente, brazos, hombros. Pero es de tipo opresivo. Cuando le dice de tipo opresivo, les voy a mostrar acá, en esta imagen, el paciente les va a hacer esa forma. Es del signo de Levine o Levine, que corresponde a la descripción hecha de los pacientes con un dolor torácico llevando el puño cerrado al esternón. Ahí me duele, doctor, te va a decir, parece que alguien me está apretando, me está aplastando, te dice. No me acuerdo en qué libro decía, creo que en Argente Álvarez, la sensación de que un elefante se sienta en mi pecho. Creo que Argente era lo que decía eso, ¿verdad? Entonces, esa es la sensación que tiene el paciente, ¿verdad? Intensidad, moderado a intenso. No es así, la angina de pecho estable, o la angina de pecho, no es así algo que le desespera tanto al paciente y a los 10 minutos por ahí puede ceder. ¿Cuáles son sus factores desencadenantes? Esfuerzo, emociones, comidas copiosas, el frío. Factores atenuantes, en el reposo o con la nitroglicerina. Entonces ahí yo también ya estoy más tranquilo cuando sé que mejora con eso. Pero el diagnóstico, o sea que después nosotros vamos a hacer su diagnóstico, se basa en los antecedentes de mi paciente.
hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia, la localización del dolor y el examen físico. Y claro que después yo le voy a hacer enzimas cardíacas, un electrocardiograma para saber la situación. Después está su primo, que es infarto agudo de miocardio. Esto sí nos asusta, gente. Antecedentes más frecuentes en quiénes? En hombres de 50 a 55 años, mujeres posmenopáusicas de 60 a 65 años y presenta características similares al dolor anginoso en cuanto a su localización, dónde lo que duele, un dolor retroesternal, la irradiación, diente, mandíbula, cuello, brazo y el tipo, este tipo opresivo. Es más intenso, en el otro pues era de moderado a intenso, el paciente aguanta todavía y es prolongado y dura dura de horas a días. Entonces mi paciente, doctor, ¿sabes qué? Hace 2 horas que me está doliendo, me duele desesperadamente. Yo pensé que iba a mejorar, pero ahora no aguanto y estoy viniendo. Ah, bueno, puede ser un infarto agudo de miocardio o una angina inestable. En pacientes añosos, ojo con esto, gente. En pacientes añosos y diabéticos puede haber ausencia de dolor o manifestaciones atípicas. Eso es lo que pasa en nuestros viejitos. No es que ellos no quieran irse al doctor y no es que ellos toleren más el dolor, sino que ellos pueden tener una percepción del dolor menor. Entonces ya están infartando y no nos avisaron que le dolía. ¿Entienden? Entonces podemos ver, lo mismo pasa con cuando estudian apendicitis, van a ver también que los pacientes que tienen más añosos, la presentación de la apendicitis es una presentación atípica, les va a decir el libro, ¿verdad? Porque no es esa típica epigastralgia de Rowe y después ya fosa ilíaca derecha, sino que es un poquito diferente. El paciente no se da cuenta hasta que ya algunas veces entró en peritonitis nomás. El dolor no guarda relación con el esfuerzo y puede aparecer en reposo, el del infarto agudo de miocardio. No responde a nitroglicerina, no responde al reposo ni a nitroglicerina y se acompaña de síntomas vegetativos, como que, por ejemplo, sudoración fría, náuseas, vómitos. Eso puede tener también, entonces eso yo tengo que preguntarle. Todo lo que yo creo que puede tener mi paciente, tengo que preguntarle. Les puse acá en mayúscula y grande para que no nos olvidemos que los dolores punzantes, fugaces y localizados en el precordio suelen ser de origen psíquico o muscular. No sé si ya les pasó. Parece que el corazón, parece que nuestro corazón fue clavado por unos cuantos clavos. A mí me solía pasar, por decir así. Era algo más psíquico cuando estaba un poco tensionada. Parece que se va a desgarrar mi corazón, ¿verdad? Y no era nada, había sido. Entonces, podemos tener esos tipos de dolores con esa característica. Bueno, eso entonces para no olvidarnos que los problemas psiquiátricos o psicológicos siempre están ahí presentes, por decir así. Bueno, aneurisma disecante de aorta, también de origen cardíaco. Puede venir nuestro paciente con un aneurisma disecante de aorta. Su característica es así, un dolor de intensidad máxima desde el inicio. Duele muchísimo. Algunas veces nuestro paciente no aguanta luego y ya llega muerto, ¿verdad? En el disecante de aorta. Entonces, la intensidad, les leí primero por eso la intensidad. El carácter, también es terebrante. ¿Se acuerdan del dolor terebrante que era el dolor, del dolor de diente, del dolor de muela? Y así, Mateus. Entonces, es bien intenso eso. Tipo, como les decía, alguna vez el paciente ya no llega al hospital. Antecedente, puede tener antecedente de hipertensión, enfermedad de Marfan, un problema cardíaco, es de inicio brusco, se localiza en la región anterior o posterior del tórax,
pero sigue siendo tórax, porque estamos hablando de región torácica. Se irradia espalda, abdomen y miembro inferior. Todo lo que sería entonces, o sea que de acuerdo a la región del aneurisma en sí. Factores desencadenantes, exacerbantes y atenuantes prácticamente no tienen pieza de la nada. Los síntomas acompañantes: transpiración fría o sudoración fría, caída de la presión arterial. ¿Por qué? Porque aorta ya no está más pasando bien la sangre. Fiebre, desaparición sucesiva de pulsos arteriales periféricos. Gente, cuando nosotros le vemos a un paciente, una de las cosas más rápido que tenemos que hacer es tomarle el pulso. Entonces ustedes agarran su reloj, justo me saqué mi reloj, agarran su reloj, miran su reloj y le toman el pulso. Eso es lo primero que tienen que hacer, prácticamente cuando ya están en su urgencia, ¿verdad? Y le revisan la frecuencia respiratoria. Con su pulso ya más o menos te van a saber cómo está funcionando su corazoncito. Entonces con eso ya van a tener puntos, tenemos puntos ganados. Y el terror es cuando no encontrás el pulso. Ay Dios, ahí ya te vas ya luego pensando en qué es lo que puede ser, ¿verdad? Entonces el enfermo del aneurisma disecante de aorta parece, o sea, que tiene un aspecto grave, obviamente porque allá se está reventando su aorta, ¿verdad? Entonces tiene así una cara de desesperado, si es que quieren decir eso. Bueno, después seguimos en tórax, ¿verdad? Pero dolor torácico de origen respiratorio. Entonces, pleuritis o neumonitis también nos pueden dar. La localización generalmente es unilateral, circunscripto, pared torácica de la región comprometida, entonces, de la pleura parietal. No se propaga, sino que está nomás ahí. El carácter o tipo es punzante y circunscripto, en punta de costado. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que al costadito te duele. Entonces, el paciente se tiene que acostar, factores atenuantes, dice, en ciertos decúbitos contrario al tórax afecto. Si le está doliendo en la región derecha, él no se va a acostar, esta es mi derecha, si le está doliendo a la derecha, él no se va a acostar hacia la derecha, porque eso va a empeorar su dolor, se va a acostar hacia la izquierda. Entonces, el paciente puede tener como factores exacerbantes la tos. Cuanto tose más, duele más, movimientos respiratorios o ciertas posiciones. Ese paciente no va a respirar profundo, gente, va a respirar así, solamente respiraciones cortas, porque cuanto más se expande el pulmón, cuando la inspiración es más profunda, el choque pleural es mayor y eso va a causar más dolor, ¿verdad? Entonces van a ver que van a ir con respiraciones cortas e intensas. Síntomas acompañantes: puede tener disnea, fiebre, tos y estertores. Estertores son ruidos agregados, entonces, que vamos a ir conociendo en estos días. Bueno, dolor psicógeno, también es nuestro pan de cada día. No por eso le vamos a menospreciar a nuestro pacientito que tiene algún trastorno psiquiátrico o psicológico. A veces permanente, opresivo como un quemazón. Pero mi paciente va a tener antecedentes de ansiedad, depresión o neurosis. Entonces nosotros le podemos preguntar eso al paciente, si ya tiene algo relacionado a eso. Suele localizarse en la punta cardíaca, hemisferos izquierdo, sobre todo cerca del corazón, y el paciente te va a decir: doctor, mi corazón lo que me duele, ¿verdad? Y llega ahí desesperado a nuestra guardia, ¿verdad? Entonces nosotros ya más o menos sabemos qué puede ser. Pero no todo dolor torácico es dolor psicógeno, gente. No se coman un infartazo pensando que, ay no, él se hace nomás. Todo paciente que tiene dolor torácico, déjenle en la observación 6 horas. Pídanle las enzimas cardíacas, pídanle electro para salir, porque ¿saben qué puede pasar? No, él se hace nomás. Vamos a mandarle a su casa con un ibuprofeno. Se va a su casa y se muere de nosotros. Y ahí viene el desastre. ¿Entienden? Entonces, mejor es tenerle en tu urgencia. Si estás en un hospital privado, mejor todavía.
porque está por la otra cara la medicina, que es el dinero, ¿verdad? Entonces, hacerle todo mucho mejor tenerle en observación, ¿verdad? Hay veces en el público, nomás cuando no tenés mucha cama, querés liberar tus internados, ¿verdad? Entonces, pero en el privado sí. Pero igual en el público, por lo menos tenerle en observación hasta que te lleguen las enzimas cardíacas y el electro, ¿verdad? Dice que puede asociarse a una sensación de disnea, sudoración, palpitación. Nunca despierta al paciente. ¿Qué significa eso? Que mi paciente con dolor psicógeno, él está bien sentado y de la nada le da su crisis de ansiedad. La gente que tuvo crisis de ansiedad va a saber mejor que nadie, ¿verdad? No es necesario tipo, ¿qué es lo que quiere decir? No es que vos estás durmiendo y ay, empezó a dolerme. No, no, no. Estamos bien y ahí empezó el dolor. Es muy frecuente, gente. O sea, vemos mucho. Y ahora hay un mundo nuevo. Yo siempre le voy a decir un mundo nuevo, post-COVID, ¿verdad? Porque me asusta cómo estamos, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver que hay muchos pacientes que quedaron con crisis de ansiedad. Con ansiedad, mejor dicho, y que tuvieron muchas crisis post-COVID, ¿verdad? Otros se quedaron con depresión, es una de las consecuencias. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta eso, ¿verdad? Y mejora con el placebo. ¿Qué es placebo? Yo le doy un medicamento que no tiene nada que ver, o le pongo suero nomás, suerito, y en eso le digo que le estamos poniendo la medicación, y tu paciente de la nada dejó de dolerle eso, ¿verdad? Entonces los placebos resultan. Alguna vez le ponemos, no sé, una dipirona y eso mejora. Acá está el querido herpes zóster, que también es la región del tórax, generalmente en la región posterior. ¿Cómo inicia? Precedido de una parestesia antes de erupción. El herpes zóster son así, unas pelotitas, unas vesículas, parecen pelotitas de agua. Se localiza en la región radicular y es metamérico en hemicinturón, o sea que agarra todo un dermatoma, se dice, ¿verdad? Es tipo punzante. Al principio es urente. La gente que ya tuvo va a saber, dice que duele muchísimo. Y lo peor es que solemos tener así 2, 3 veces, dicen, ¿verdad? Entonces, en portugués me dijeron que se dice cobreiro. Ahora ya aprendí ya. En algunas regiones. Nosotros en Paraguay, la gente común dice fuego de San Antonio. Algunos me dijeron, Antonio tiene que ser con mayúscula, pero Antonio. Pero algunas personas me dijeron que en el Brasil también se dice de esa forma. Fuego de San Antonio, no sé nomás en qué región. Evolución en el tiempo es continuo, intermitente, puede ser. Predominio de horario se intensifica por las noches. Entonces, factores exacerbantes, movimientos de tronco, transpiración profunda, tos, también pueden exacerbar entonces ese cuadro. Síntomas acompañantes que va a tener mi paciente: unas erupciones vesicular, o sea, las vesiculitas propias. Bueno, después de los dolores torácicos pasamos a los dolores abdominales. Acá hay un grupo otra vez de dolores entonces, que van a ir mirando, esto van a ver mejor en cirugía. Cuando den entonces en la parte quirúrgica hablan todo de los reflujos, de la úlcera. Que yo les traje nuestro querido dolor del cólico biliar. Este es lo más común, ¿verdad? Eso, si hacen guardia de cualquier cosa, domingo de noche, ese es el día preferido, entonces, de este dolor. Son crisis dolorosas, generalmente violenta, nocturna, coincidiendo con una transgresión alimentaria. Entonces, de localización epigástrica o debajo del reborde costal, hacia la escápula y hombro derecho. Entonces, hacia ahí va doliendo. Entonces, el paciente te cuenta que comió mucho y que después de eso le pasó
empezó a doler, ¿verdad? Murphy positivo. Murphy positivo significa que el paciente tiene un dolor en la región de la vesícula biliar, o sea que debajo del reborde costal hepático, debajo del reborde costal derecho, cerca del hígado, nosotros hacemos una palpación profunda. Y cuando palpamos profundamente, de tanto que le duele al paciente, hace esto, detiene la inspiración, la respiración se dice, ¿verdad? Y eso es Murphy positivo. Entonces vos te vas y en el punto cístico se dice, ¿verdad? Hay una forma de calcular en punto cístico, van a ver en la práctica, ¿verdad? Pero en el punto cístico, ahí mismo donde está la vesícula, le haces una palpación profunda y automáticamente detiene la respiración. Te va a decir, esto duele, ¿verdad? Y para. Entonces ese es Murphy positivo. Eso nos da una idea de un cálculo biliar, entonces. A menudo hay vómitos que pueden estar seguidos ¿no? de ictericia, dependiendo de la etapa ya del paciente. Según la evolución, puede haber fiebre, exista o no infección. Entonces, algunos van a presentar con fiebre, otros va a ser simplemente dolor. Y bueno, eso entonces es básicamente, gente, lo que es de dolor. Todo lo que ustedes pueden ir sabiendo. Entonces, todo lo que pueden ir conociendo de dolor. Vamos a ir practicando también así en las clases, a medida, de acuerdo a nuestro tiempo, podemos ir practicando un poquitito, pero ustedes van a verlo en la práctica eso. Bueno, acá les dejo un modelito. El paciente refiere dolor de cabeza, de localización frontal, que se inicia de forma brusca, de alta intensidad, que irradia cuello y espalda, de tipo punzante, de 24 horas de evolución, continua, sin predominio de horario, de larga duración, desencadenado al realizar actividad física moderada y se atenúa en reposo, para en el reposo. Automedicado con paracetamol, 500 miligramos, una dosis. Acá lo que le faltaría son síntomas acompañantes. Y entonces, ¿qué más le duele, verdad? Entonces, o sea, ¿qué más le pasó? Y todos los niega. Entonces, ¿ven cómo se pone automedicado o cuando es medicado por un facultativo? Me olvidé, no les puse eso, ¿verdad? Cuando el médico cuando él se fue en otro médico o cuando se fue a la farmacia. Esto es lo que me faltó en medicación. Ahora me estoy acordando. Por ejemplo, medicado por facultativo, farmacéutico. Bueno, ¿qué sería eso, verdad? Cuando el farmacéutico es el que le recetó. Es muy común que la gente se vaya a la farmacia y el farmacéutico, yo no le discrimino al farmacéutico, él es nuestro aliado en este trabajo, ¿verdad? Pero alguna vez se le da nomás toda la farmacia, ¿verdad? 5 o 6 cosas, no sé qué, y no era tanto, ¿verdad? Entonces, medicado por facultativo farmacéutico, o puede ser otro facultativo médico, si ya se fue a otro hospital. Entonces, eso también en automedicado tenemos que, o sea, que en medicación, si él nomás tomó por su cuenta, ¿y por qué tomaste? Le preguntas, no, porque yo tenía luego eso y porque a mí me suele pasar con eso el dolor, ¿verdad? Entonces, así ponemos. Y eso, vamos a borrar. Entonces, eso sería todo lo de dolor, gente. Como les repetía, para nuestro examen, el 22 se va a rendir. Hasta ahora va a ser todo virtual, según entiendo. Cualquier cambio yo les voy a avisar. Va a ser de selección múltiple entre historia clínica, dolor y fiebre. La fiebre vamos a desarrollar la siguiente clase. Y si me da el tiempo, ya voy a desarrollar también dificultad para respirar o edema. Uno de los dos tiene que entrar. ¿Está bien? Muchas gracias por su atención y les voy a subir a la plataforma la asistencia para que vayan poniendo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, gracias.
Gracias, Chao. doctora. Gracias. Nos vemos.